una introducción al expositor. Entonces tengo el placer de presentar al doctor Alberto Martín Ruiz. Él obtuvo su maestría y su doctorado en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Después realizó estancias postdoctorales, una en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid y también aquí en México en el Centro de Ciencias de la Complejidad, con lo que se conocen como el C3. Ha hecho realizado estancias académicas en el extranjero, en el Instituto Langevin en Grenoble, en el Instituto para Estudios Avanzados en Frankfurt, Alemania, y en la Universidad de Jerusalén. Entre las líneas de investigación que desarrolla, puedo mencionar, como se acaba de comentar, las fases topológicas, la electrodinámica de la materia condensada y los fundamentos de la mecánica cuántica. Actualmente es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y cuenta, bueno, hasta la fecha, si no se equivoca, el Google Scholar con 39 artículos publicados en revistas internacionales indexadas y un sinnúmero de pláticas, seminarios, tanto nacionales como internacionales. Entonces, para mí es un placer tenerlo aquí y pues hoy nos va a hablar de un tema que ojalá pues genere un poco de discusión. Adelante, Alberto. Muchas gracias. Bien, pues antes de comenzar, pues agradezco mucho a los organizadores, Adrián y Alan, por la invitación. Es un honor poder hablar para ustedes. Bien, pues les voy a platicar un poquito sobre el límite clásico de la mecánica cuántica y un nuevo approach para calcularlo. Bueno, aprovecho también para agradecer a las personas que han colaborado en este trabajo, que son Jorge Bernal y Juan Cañas. Bien, el tema del límite clásico de la mecánica cuántica viene discutido, ¿no?, en muchos libros de texto desde diferentes enfoques. Hay algunos que son tradicionales y se dan por sentado que son el límite clásico de la mecánica cuántica, pero bueno, vamos a discutir un poquito sobre ellos y ver por qué no se les puede considerar. El plan de la charla es hablar un poquito de generalidades sobre las mecánicas. Me refiero a la mecánica clásica, luego vino la formulación relativista, la relatividad general, la mecánica cuántica, y por qué no es tan fácil ir de la mecánica cuántica a la mecánica clásica, a como lo es en los casos relativistas. Después vamos a ejemplificar un poco qué es lo que sucede con los sistemas cuánticos para dar una formulación general al límite clásico, y vamos a presentar algunas aplicaciones. Al final, como mencionó Adrián, seguro van a surgir más dudas que respuestas al momento de discutir un poquito de las implicaciones físicas que tiene esta cuestión. Bien. En nuestros cursos de preparatoria y de pregrado, discutimos la mecánica clásica, ¿no? Aquella formulada por Galileo, Newton, Lagrange y Hamilton, ¿no? El ingrediente principal de esta mecánica es el mundo macroscópico, lo que podemos observar y lo que podemos medir, ¿no? La segunda ley de Newton, perdón, ¿pueden ver mi puntero? No, No, creo que no. no se ve el puntero. A ver qué está pasando. ¿Nada? No, luego en el Zoom, en la No. parte de arriba, creo que a veces aparece la opción como de un puntero, pero no estoy seguro si. Es justo la que no encuentro. A ver, déjame ver. Disculpen.
Bien, pues voy a tener que tratar de hacerlo así. Espero que esto no complique. ¿Seguimos sin verlo? Sí, sí, aún no se ve. Aquí sí. Sí, ya se ve. Sí, ahí se ve. Ahí sí se Bien. ve. Pues solo que no lo comparta así completo. Sí, está bien, si no, no, así se ve el puntero. Ok. Entonces voy a tratar de hacerlo así. Bueno, voy a continuar entonces por donde estábamos. Pues les comentaba que nuestra concepción de la mecánica clásica, bueno, hasta eh, mediados del siglo XIX, estaba basado en la mecánica desarrollada por Galileo, Newton, Lagrange y Hamilton. En el caso newtoniano teníamos a la segunda ley, eh, que bueno, es, es esto que está aquí, que todos conocemos. Y luego vino la formulación de Lagrange, que fue un poco más sofisticada, basada en este funcional que depende de las coordenadas generalizadas y sus velocidades. Eh, el análogo de la segunda ley de Newton, es decir, las ecuaciones de movimiento, eran esto de aquí, es esto de aquí. Bueno, en la formulación hamiltoniana tiene ciertas ventajas que no vamos a discutir, pero está basada también en un funcional de la posición y del momento, y los análogos de la segunda ley de Newton son pues las ecuaciones de Hamilton. ¿Sí? Después de esta mecánica que conocíamos hasta el siglo XIX, vino la relatividad especial de Einstein, eh, en donde la idea básica fue abandonar la idea del absolutismo que permeaba la mecánica clásica que venía desde Galileo. Resultaron las transformaciones de Lorentz. La idea era estudiar fenómenos que sucedían a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, eh, pero sujetas a la restricción un tanto experimental y ya verificada por Michelson y Morley, de que la velocidad de la luz era constante en todos los sistemas de referencia. Entonces resultó una nueva formulación de los fenómenos cinemáticos y dinámicos que incluía este postulado, ¿no? de la constancia de la velocidad de la luz. Aquí puse el análogo relativista de la segunda ley de Newton, en donde claramente hay una modificación importante. A es la aceleración, U es la velocidad y la beta es el factor de Lorentz. Hay predicciones de la relatividad especial que se han verificado experimentalmente. Aquí quise poner como ejemplo la dilatación del tiempo. Se ha verificado experimentalmente con la vida media de los muones. Y bueno, otra consecuencia interesante de la relatividad especial es la contracción de la longitud, ¿no? Eh, bien, eh, lo que nos interesa para esta plática es ver los límites de estas teorías. El límite no relativista que permite regresarnos de esta nueva formulación de Einstein a la formulación newtoniana es pedir que los fenómenos ocurran a velocidades muy bajas comparada con la velocidad de la luz. En ese caso, las transformaciones de Galileo las transformaciones de Lorentz regresan a ser las transformaciones de Galileo y se pierde, bueno, más bien uno regresa al concepto de espacio y tiempo absolutos. Esta expresión que pusimos para la generalización de la segunda ley de Newton, pues regresa a ser la segunda ley de Newton. Y lo que está detrás, o la parte que hace simple este límite, es que en ambas teorías
uno puede definir el concepto de trayectoria. Una vez que uno resuelve las ecuaciones de movimiento, uno tiene la posición en función del tiempo y el momento en función del tiempo. Entonces, eso está bien definido en las dos teorías. Bien, después de eso viene relatividad general, que sabemos es una generalización de la ley de gravitación universal de Newton, ¿no? La ley de gravitación universal newtoniana no era capaz de describir, por ejemplo, el movimiento el perihelio de Mercurio. Y eso se pudo describir con una teoría más general, ¿no? Que fue la relatividad general, en donde la gravedad ya no es tratada como una fuerza, sino como una curvatura del espacio-tiempo, ¿no? Esta es la expresión análoga a la ley de gravitación universal. Esta frase es muy bonita, es de John Wheeler, justamente describe pues, la idea de la relatividad, ¿no? La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Entonces, es un poco el juego de la relatividad general. Aquí, algo interesante, bueno, importante, aparte de la constancia de la velocidad de la luz con la que fue construida la relatividad especial, la relatividad general se construye también sobre un postulado adicional, que es muy importante, que es el principio de equivalencia, que dice que un sistema inmerso en un campo gravitatorio es puntualmente indistinguible de un sistema de referencia no inercial acelerado. Entonces, aquí está el ejemplito, ¿no? Esta persona está sobre la Tierra, deja caer a la pelota, y en este caso, lo que se mueve es el cohete. Entonces, de alguna manera, el experimentador no es capaz de distinguir en cuál de estas dos situaciones está. Entonces, sobre eso se construyó relatividad general. Bien, nuevamente lo que nos interesa es ver los límites de la teoría. Resulta que es posible regresar de esta formulación de Einstein a la formulación newtoniana en el límite de campos gravitacionales débiles, ¿no? Uno expresa la métrica como una pequeña perturbación alrededor de la métrica plana. Uno encuentra por ahí, bueno, este elemento diferencial de espacio-tiempo, resuelve las ecuaciones de Einstein suponiendo una distribución de masa estática y regresa perfectamente a la segunda ley de Newton. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que ayuda a que esta conexión pueda ser clara entre relatividad general y relatividad, bueno, y la gravitación newtoniana? Es nuevamente que se trata de teorías macroscópicas, en donde las trayectorias están perfectamente definidas, ¿sí? Resolver en las ecuaciones de campo de Einstein o resolver la segunda ley de Newton usando su ley de gravitación universal nos permite calcular con precisión la posición y la velocidad en función del tiempo. Bien. Después de esto viene la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una teoría desarrollada para la descripción de fenómenos en el micromundo, ¿no? A escalas microscópicas. La ecuación de movimiento básica de la mecánica cuántica es esta que está aquí y es la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger, la solución de la ecuación de Schrödinger es un estado en un espacio abstracto vectorial que llamamos espacio de Hilbert, y lo que podemos obtener de ahí es una función de onda. Una función de onda es a lo más su cuadrado, nos va a dar la distribución de probabilidad, al menos en esta representación de posición, de que podamos encontrar a una partícula en cierta región del cierta región del espacio en un elemento diferencial de volumen. Entonces, ahora hablamos de probabilidades, ya no hablamos de la trayectoria de una partícula. Aquí puse unos ejemplos representativos de lo poco intuitiva que puede ser la mecánica cuántica. Cuando uno tiene el experimento de la doble rendija,
macroscópico, por ejemplo, y uno puede empezar a lanzar pelotas de tenis, uno va a observar esto. Al final de cuentas, en la pantalla, allá atrás, uno va a observar dos manchas, ¿no? Porque de alguna manera, la pelota que pase por un hueco con uno de las rendijas va a dejar impresa su marca en la pantalla, pero clásicamente solo tenemos esas dos posibilidades. Ahora, cuando se hace el experimento usando una pistola de electrones, un haz de electrones, el de la doble rendija no resulta lo mismo que en la mecánica clásica, ¿no? Resulta un patrón de interferencia como los que conocemos de la óptica. Bueno, aquí cosas donde no vamos a entrar es que resulta que si uno intenta medir por qué rendija ha pasado el electrón, regresamos a un patrón de interferencia que es el de la mecánica clásica, ¿no? Aquí hay un meme divertido en donde este changuito no está viendo por dónde pasa el electrón y se forma el patrón de interferencia. Entonces, apenas se le ocurre tratar de ver y esta cosa nuevamente se comporta como si fueran estas pelotas clásicas que discutimos acá, ¿no? Entonces, eso es el efecto de la medición en mecánica cuántica. Otro ejemplo famoso y bastante bonito, pero irreal, es el gato de Schrödinger, ¿no? Uno tiene este gato con esta fuente por aquí de veneno que puede explotar en cualquier momento, por decirlo de alguna manera. Entonces, mientras uno no observe, mientras uno no haga una medición sobre el sistema, el estado va a ser una superposición de vivo o muerto, ¿sí? Mientras yo no pueda observar, el gato estará vivo y muerto al mismo tiempo. Sin embargo, cuando yo, bueno, los puse al revés. Cuando yo haga la observación, me voy a dar cuenta que el gato está o vivo o muerto. Entonces, este estado que estaba inicialmente en una superposición de dos estados, tendrá que quedar determinado ahora por un solo estado. Ahí prefiero no hablar de colapsos, ¿no? Eso da pie también a mucha discusión. Y entonces, esto es, bueno, a pesar de que este experimento tal cual como el gato no es realizable, el gato es un ente macroscópico, bueno, sí se utiliza un análogo de este experimento, pero con spin y aparatos de Stern-Gerlach para hacer mediciones. Y pues bueno, ilustra esta cosa de la parte no intuitiva de la mecánica cuántica y es lo que empieza realmente a meter problemas al momento de tratar de definir un límite de la teoría. Bien, en mecánica cuántica ya no estamos hablando de trayectorias, ¿no? Tenemos una distribución de probabilidad, pero sí hablamos de determinismo. Bueno, y como acabo de decir, de probabilidades. Determinismo sí, porque la ecuación de Schrödinger nos da la evolución de un estado. Sin embargo, hay algo que no sucede en la mecánica cuántica y eso es el proceso de la medición. El proceso de la medición en mecánica clásica no afecta el estado del sistema. Sin embargo, aquí sí. Entonces, ese determinismo se puede combinar con conceptos como irreversibilidad, etcétera, etcétera, y nuevamente podemos entrar en una discusión sin fin. Bien, vamos a tratar de orientarnos a lo que les quiero platicar con precisión, que es este nuevo enfoque hacia el límite clásico. Y lo que me pregunto es, ¿qué es lo que podemos medir en mecánica cuántica? En mecánica cuántica, como dijimos, no podemos medir trayectorias, pero en mecánica clásica no podemos medir funciones de onda. No hay funciones de onda clásicas. ¿Sí? Estoy de acuerdo, hay funciones de onda semiclásicas que son de mínima dispersión, pueden seguir el centro del paquete, una trayectoria cuasi clásica, pero no existe una función de onda clásica. Eso no es medible. ¿Sí? Entonces, lo que podemos medir en mecánica cuántica son valores esperados. El valor esperado de un observable y la función de peso para calcular ese valor esperado es justamente la densidad de probabilidad cuántica que calculamos como el cuadrado de la función de onda.
Este es un ejemplito del el átomo de hidrógeno. Desde un punto de vista clásico es el núcleo con un electroncito orbitando. Y desde el punto de vista cuántica no podemos hablar del electrón orbitando, ¿no? Tenemos una distribución de probabilidad de encontrar por ahí, una densidad de probabilidad de encontrar al electrón en cierta región alrededor del núcleo. Aquí puse como ejemplo algunos orbitales y este es el operador hamiltoniano asociado que debemos usar para resolver la ecuación de Schrödinger. Bien, seguimos avanzando hacia el límite clásico. Bien, pues la pregunta básica es esta, ¿no? Si es posible que el comportamiento clásico emerja de la descripción cuántica. Bueno, es una pregunta al parecer simple, pero cuya solución no es trivial, ¿no? Los primeros que abordaron este punto fueron Max Planck y Niels Bohr, ¿no? Max Planck introdujo el límite h barra yendo a cero como el límite clásico porque la densidad de energía en la radiación de cuerpo negro se reducía correctamente a la de Rayleigh-Jeans en este límite. Sin embargo, bueno, adelantando un poquito, hay algo importante, h barra no es adimensional. Entonces, en principio, matemáticamente, h barra yendo a cero no está bien definido. Quizá debemos compararlo con una unidad de acción macroscópica y pedir que eso sea lo que sea muy pequeño, pero h barra como tal no podemos hacerlo. El otro límite que se introdujo fue el de Niels Bohr. El límite que Bohr metió fue n yendo a infinito, pero n yendo a infinito también tendría ciertos problemas, ¿no? Si yo estoy tratando de dar una descripción macroscópica de algún fenómeno cuántico caracterizado por un número cuántico principal, entonces macroscópicamente yo podría determinar la energía del sistema y cuánticamente está dada por el número cuántico principal. Entonces no puede ser n yendo a infinito, tiene que ser muy grande pero finito, ¿sí? Y eso nos los debe dictar justamente la expresión clásica del sistema. Bien, estos son los que conocemos como principios de correspondencia. Nos dan una idea de qué cosas pueden llevar al comportamiento clásico, pero no tienen una formulación precisa para calcularlo, ¿no? Ni tampoco sobre qué calcularlo. Este es el punto principal de la diferencia entre marcos conceptuales de la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Mientras que en mecánica clásica yo tengo una observable, que es la energía, es una función de la posición, del momento y del tiempo. Mis ecuaciones de movimiento son las ecuaciones de Hamilton. Esto me lleva a resolverlas y obtener la posición y el momento en función del tiempo. En el marco de la mecánica cuántica, la cosa es bastante diferente. A este operador, perdón, a este observable clásico, yo puedo asociarle un operador cuántico. Ese operador cuántico va a depender de los operadores de las observables de posición y momento. Noten que esta posición y momento no dependen del tiempo como lo hacen en la mecánica clásica. Aquí estos originan una base de dimensión infinita en donde yo puedo estudiar el sistema. Bueno, la base de dimensión infinita es el espacio de Hilbert, perdón. La ecuación dinámica que gobierna a la evolución de un sistema, aquí es la ecuación de Schrödinger, pero no evoluciona la posición y el momento, sino la función de onda. Y la función de onda me define a la densidad de probabilidad, como lo muestro acá. Entonces, claramente no es el mismo marco conceptual como lo fue en la mecánica newtoniana y relatividad, o en la ley de gravitación y la relatividad general, en donde sí pudimos hacer una conexión porque las teorías están formuladas con conceptos macroscópicos. Aquí no. Entonces no es tan simple como podríamos pasar de una a la otra. El primer intento en esa dirección fue el teorema de Ehrenfest. El teorema de Ehrenfest, la pregunta es si lo podemos considerar como un análogo a la segunda ley de Newton.
¿no? Usando el hecho de que lo que podemos medir en mecánica cuántica son valores esperados, valores promedios, Ehrenfest derivó este par de ecuaciones para los valores promedios de posición y de momento. Entonces, parece que tiene la estructura de las ecuaciones clásicas de movimiento, como aquí las puse también para recordarlas. Estas dos son las ecuaciones de Hamilton, que combinadas nos regresan a la segunda ley de Newton. Pero hay una diferencia importante entre el resultado de Ehrenfest y lo que está puesto acá como la segunda ley de Newton. Aquí se calcula el valor promedio de la fuerza, mientras que en el caso newtoniano la fuerza está evaluada en el valor promedio de la posición. Entonces son cosas realmente distintas. Uno puede tener una distribución, calcular la fuerza en cada punto y promediar. O bien uno puede tener la distribución, calcular el centro de ese paquete y evaluarla y la fuerza. Entonces es muy diferente lo que establece el teorema de Ehrenfest de la segunda ley de Newton. Entonces por esa razón simplemente no puede ser el límite clásico, o al menos no puede ser una formulación definitiva o completa del límite clásico de la mecánica cuántica. Esto que acabo de mencionar, de que el valor promedio de la fuerza sea igual a la fuerza en el valor promedio, sí se cumple en ciertos casos. Y es cuando tenemos un potencial de esta forma, bueno, no lo puse, pero es un potencial de tipo potencia, aquí estamos hablando del caso unidimensional. Entonces, para n igual a 1 y n igual a 2, esta igualdad sí se cumple, ¿sí? Pero bueno, no podemos sacar mucha más información del teorema de Ehrenfest. Y bueno, ¿qué pasaría con el hidrógeno? El hidrógeno, claramente, el potencial no tiene n igual a 1 ni n igual a 2. Entonces, ¿qué pasaría con algo que nosotros damos por hecho es el límite clásico del átomo de hidrógeno, como lo es el problema de Kepler? No podría ser descrito en términos del teorema de Ehrenfest. Este es otro de las aproximaciones importantes hacia el límite clásico, es la aproximación WKB de Wenzel, Kramers y Brillouin. Estas personas calcularon una función de onda semiclásica, ¿no? Una función de onda semiclásica, pero ¿qué me dice a mí una función de onda semiclásica? O clásica, si queremos abusar de la terminología. Pues no existe una función de onda clásica, ¿no? Y de hecho, el teorema de Ehrenfest tiene problemas en los puntos de retorno. ¿Cómo describiría yo entonces el átomo de hidrógeno o el límite clásico de las órbitas circulares del átomo de hidrógeno si el electrón se la pasa siempre en un punto de retorno? Simplemente WKB no podría usarse. Entonces, eso no demerita el trabajo de WKB, por supuesto, ¿no? Tiene muchas aplicaciones importantes. Sin embargo, eso hace que no se le pueda considerar tampoco como el límite clásico de la mecánica cuántica, ¿no? Bueno, algo interesante es que WKB lo que hace es proponer una serie perturbativa en potencias de H barra, ¿no? Aprovechándose que a nivel macroscópico se espera que H barra sea muy pequeña en comparación con cualquier unidad de acción. Entonces, por esa razón, bueno, se le ha considerado como el límite clásico, pero es una postura personal. No se le puede considerar como el límite clásico definitivo de la teoría, ¿no? Bien. Ahora les voy a platicar un poquito sobre el trabajo que he venido desarrollando con Jorge Bernal y Juan Cañas, en donde tratamos de dar una formulación pues distinta a este problema del límite clásico. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué podemos comparar en las dos teorías? Por un lado, la mecánica cuántica nos da funciones de onda, pero no hay en mecánica clásica. En mecánica clásica hay trayectorias, pero no hay en mecánica cuántica. Entonces, ¿qué sí puedo comparar? Distribuciones de probabilidad. No hay de otra. La mecánica cuántica justamente lo que me da es la distribución de probabilidad, esta ρ, y en mecánica clásica yo puedo meter un ingrediente random
si yo no observo, por ejemplo, la evolución dinámica del sistema, pero sí podría dar una descripción probabilística. Por ejemplo, si yo tengo una partícula encerrada en una caja, yo puedo calcular con exactitud cómo evoluciona la posición y el momento dentro del marco de la mecánica clásica. Pero si yo no hago eso y doy una descripción en términos de probabilidades, bueno, mientras no haya ninguna fuerza actuando sobre la partícula, la probabilidad de que yo la encuentre en algún elemento diferencial al interior de la caja va a ser 1 entre la longitud, ¿no? Entonces, sí puedo dar una formulación de la mecánica clásica y la mecánica cuántica en términos de un mismo concepto, ¿sí? La pregunta es, ahora, ¿cómo los conecto? O sea, lo que estamos postulando es ir de la distribución cuántica a la clásica. En cuántica, yo calculo valores esperados como están acá. Y en clásica, yo puedo calcular de la misma manera un valor esperado. Entonces, es claro que si yo logro comprender cómo ir de esta distribución a esta, voy a obtener de manera inmediata cómo voy del valor esperado de una observable cuántica a su contraparte clásica. Esta es una descripción de lo que, poner cuantitativamente lo que acabo de describir como la densidad de probabilidad clásica, ¿no? Es como decir cuánto tiempo pasa una partícula en un intervalo de tiempo cuando su movimiento es periódico y de periodo tau, ¿sí? Entonces la densidad clásica se puede definir de una forma muy fácil realmente, y es esto que está aquí. Tiene que ver con la energía que tenga el sistema y con el potencial al que esté sujeto, ¿sí? Ahora veamos cómo se comparan las distribuciones clásicas con las cuánticas. Este es uno de los sistemas más simples que usamos en mecánica cuántica para ilustrar justamente los efectos no triviales de la mecánica cuántica. Es la partícula en una caja. Aquí tenemos una representación de la partícula en una caja unidimensional. Por aquí anda la partícula feliz. Y adentro no está sujeta a ninguna fuerza externa, ¿sí? El movimiento adentro es libre. Solo tiene estas paredes que las podemos considerar como un potencial infinito. Entonces, la distribución cuántica, como mencionaba hace un momento, perdón, la clásica, va a ser 1 entre la longitud. 1 entre la longitud porque al no haber ninguna fuerza adentro, la partícula se moverá con velocidad constante. Entonces, cada intervalo de X que yo tome al interior de la cajita, la partícula va a tardar el mismo tiempo en pasar que si yo tomo por cualquier otro punto ese mismo intervalo de X. Entonces, la probabilidad va a ser uniforme. Y si está normalizada, pues bueno, por eso es el 1 entre L, ¿sí? Entre más grande sea la caja, también es menor la distribución, menor la probabilidad de que yo la encuentre en un intervalo de X. Ahora, la solución mecanocuántica es un tanto distinta, ¿no? Ahí la damos en términos de funciones de onda que conocemos y calculamos en todos nuestros cursos, en nuestros primeros cursos de mecánica cuántica, y encontramos que es algo como esto, ¿no? En este caso, como hemos elegido el origen del pozo en 0, pues las funciones de onda son como esta, son senos, de tal manera que se anula la densidad, la función de onda en los dos extremos de la caja. Aquí hice un plot de la densidad de probabilidad para un número cuántico pequeño. Y acá hay un gráfico de la densidad de probabilidad para un número cuántico más grande. Entonces no parece ser obvio ni simple cómo voy a pasar de una descripción mecanocuántica que está oscilando alrededor de lo clásico y que entre más le subo el número cuántico, de acuerdo como lo postuló Bohr, más oscila. Entonces no es claro. Aquí quise poner la expresión clásica de la energía en términos del momento, y aquí la expresión que resulta del problema cuántico, ¿no? Aquí la cuestión está ahora cuantizada, hay un espectro discreto. El siguiente ejemplo que vemos en nuestros cursos de mecánica cuántica es el oscilador armónico, ¿no? Clásicamente uno lo puede pensar como esta masa atada a un resorte, ¿no? Un resorte perfecto,
Está descrito por este término, la energía potencial. En términos clásicos, nuevamente uno puede calcular de forma fácil la densidad de probabilidad. Es lo que está aquí. Y aquí puse la energía total del sistema en términos de la máxima elongación, la amplitud. Ahora, noten que la distribución clásica tiene el comportamiento que se esperaría, ¿no? Cuando la partícula se encuentra cerca de su máxima elongación, se mueve más lento. Y si se mueve más lento, es más probable que yo la pueda observar. Por eso la curva amarilla presenta esos picos, esas como divergencias alrededor justamente de la máxima elongación, ¿sí? Entonces es intuitivamente correcta el comportamiento de la densidad clásica. Ahora, ¿qué obtenemos en la mecánica cuántica? La mecánica cuántica nos da esta función de onda que son polinomios de Hermite, ¿no? No importa que sean esos polinomios de Hermite ahora, uno grafica la densidad de probabilidad y lo que sucede es lo que está pintado en las líneas azules. Nuevamente se observa este efecto de oscilación alrededor de la distribución clásica. Y entre más suba el número cuántico, más va a oscilar, pero jamás va a converger. No importa cuánto lo suba, lo único que va a suceder es que van a seguir apareciendo más y más nodos cruzando la distribución clásica, pero en ningún momento van a desaparecer esos nodos. La expresión análoga para la energía, en el caso cuántico, es esto que está aquí, ¿no? En el caso cuántico tenemos una cuantización. Este es el siguiente ejemplo, es el átomo de hidrógeno. Nuevamente, ¿qué sucede con el átomo de hidrógeno en estas descripciones? Esta es como la imagen clásica del átomo de hidrógeno y el potencial asociado. La distribución clásica es esto que está aquí, ¿no? Bueno, se puede interpretar de una forma menos directa que la del oscilador, pero también es clara. Aquí hay dos puntos de retorno y es claramente la solución clásica es una elipse. Hay un punto de máximo acercamiento y un punto en donde está más alejada la partícula desde el punto de vista clásico. Entonces, en el punto donde está más alejada, podré medirla con mayor probabilidad. Y en el punto donde está más cerca, será con menor probabilidad porque se mueve más rápido. Entonces, la curva que se observa es esta que está aquí, ¿no? Y aquí se observan los picos clásicos. La correspondiente solución cuántica nuevamente es bastante más compleja. Aquí aparecen los polinomios de Laguerre, los armónicos esféricos. Entonces la solución cuántica, la densidad de probabilidad que es el cuadrado de esto, pues no se ve cómo va a ir algo como esto, ¿no? De hecho, lo más que podemos decir es que como que se ve ahí en las gráficas, pero cómo hacerlo, quién sabe, ¿no? Esta es la expresión para la energía en el caso cuántico. Bien, y como ejemplo final, hacia la formulación del límite, aquí tenemos la caída libre cuántica, ¿no? La caída libre cuántica es nuevamente el caso de una partícula cayendo sobre la superficie de la Tierra en un potencial lineal y de tal manera que sobre el piso el potencial es infinito, ¿no? No puede atravesar. La densidad clásica es esto que está aquí. La energía clásica va a estar determinada por la altura inicial, ¿sí? En el caso cuántico, bueno, es más complejo, ¿no? Salen funciones de Agri y la energía está cuantizada en términos de los ceros de las funciones de Agri. Entonces, pues no se ve trivial la cosa. La distribución clásica nuevamente es la línea amarilla. Esta negra son los puntos de retorno. Y la azul nuevamente es la distribución cuántica, ¿no? Cuando subimos el número cuántico principal, vemos que las oscilaciones son más y más, siempre alrededor de la curva clásica. Aquí como una anotación, quise poner que esto es como si fuera la torre inclinada de Galileo, pero en su versión cuántica, ¿no? Es dejar caer partículas cuánticas y a ver qué sucede. Pero bueno, una cosa conceptual que quiero mencionar es que no se puede tener un experimento
análogo al de Galileo, o al menos tal cual lo describe la leyenda, ¿no? Porque no hay constancia de que haya sucedido. Porque si yo dejo caer algo desde cierta posición, yo estaría diciendo cuál es su posición y cuál es su velocidad inicial. Entonces, no hay como tal un análogo de ese experimento de Galileo. Sin embargo, se han hecho experimentos para ver esto que está aquí. Si yo comparo esta energía clásica con la energía cuántica, yo puedo determinar como unas alturas cuantizadas, ¿no? Esto nada tiene que ver con cuantización del espacio, no, eso es otra cosa. Pero en Grenoble, justamente, en el Instituto Lau Langevin hicieron estos experimentos con neutrones ultrafríos, donde meten neutrones ultrafríos aquí a estos espejos perfectos. Por aquí tienen absorbedores para evitar los rebotes, de múltiples rebotes acá. Por acá tienen un detector de neutrones y bueno, aquí dice Air Functions, justamente porque las distribuciones de probabilidad ahí adentro están descritas por esta solución. Y lo que encuentran es realmente impresionante. Es una coincidencia perfecta entre las alturas que predice esta igualdad. ¿Sí? Entonces, de alguna manera sí hay una verificación experimental de la caída libre cuántica, pero no es análogo al experimento de Galileo, ¿no? Bien, ¿qué observamos en todo esto? Lo que observamos es que para números cuánticos grandes, los promedios locales de la distribución cuántica siguen a la distribución clásica. Entonces, es como ir haciendo un zoom e ir subiendo el número cuántico principal. Voy a observar más y más oscilaciones, de tal manera que puedo asegurar a simple vista que los promedios locales de la distribución cuántica siguen a la clásica. Ahora, ¿cómo los calculo? ¿No? Noten que esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con la H barra de Planck. La H barra de Planck es una constante fundamental de la naturaleza que se está respetando como tal. Lo único que puedo cambiar es la n, el número cuántico principal, porque eso sí está relacionado con la energía del sistema, ¿sí? Entonces, la manera en la que calculamos promedios locales es simple, ¿no? Es calcular justamente la integral alrededor de un punto, de tal manera que este epsilon n es muy pequeño, ¿no? Y yo voy a calcular eso en el límite de un número cuántico principal grande. Entonces, hagamos eso con el oscilador armónico, o con el átomo de hidrógeno, o con las funciones de aire. Eso está difícil, ¿no? Si al caso lo podemos hacer con el pozo de potencial, incluso lo pueden ver en libros de texto, pero no pasa de ahí porque es muy difícil calcularlo. Entonces, lo que quiero presentarles es una manera de calcularlo, ¿sí? Dado que tenemos sistemas cuánticos periódicos, estos admiten un desarrollo en serie de Fourier. Hago un desarrollo en serie de Fourier de la cosa clásica, hago un desarrollo de Fourier de la cosa cuántica, veo mi expresión para promedios locales, evalúo localmente la expresión y llego a la conclusión de que lo que deben ser iguales cuando el número cuántico principal es muy grande, en realidad son los coeficientes de Fourier. No son las densidades de probabilidad en el espacio de coordenadas, en el espacio de posiciones, sino los coeficientes de Fourier, ¿sí? ¿Y qué va a fijar el número cuántico? Pues la energía del sistema. Yo estoy tratando ahora de dar una descripción cuántica de un sistema clásico. Un sistema clásico tiene una energía bien definida y su correspondiente sistema cuántico va a tener un espectro de energía en términos de un número cuántico principal que yo tengo que ajustar para dar la descripción del sistema clásico, ¿sí? Entonces, calcular este comportamiento asintótico de los coeficientes de Fourier cuánticos es una manera también de calcular los promedios locales. Esa es la apuesta, ¿no? Bien, ahora algunos resultados. Recordemos que la función de onda para el pozo de potencial es esto que está acá. Era la función seno, de tal manera que la función de onda se anulaba en las paredes. El coeficiente de Fourier que se obtiene de calcular la transformada de Fourier, como la pusimos acá, esta de acá, de la distribución cuántica, es
esta expresión que pues no es difícil, ¿no? Son exponenciales. Y vemos que el número cuántico principal ha quedado metido solo aquí abajo. Entonces, yo quiero calcular el comportamiento asintótico, como nos lo está diciendo la propuesta, para un número cuántico principal grande, ¿no? Entonces, lo que hago es hacer un desarrollo así, y como el número cuántico principal es realmente grande, me puedo quedar al primer orden no trivial. Con primer orden no trivial me refiero a guardemos algo de la mecánica cuántica, ¿no? Porque si me quedo solo con el 1, estaría yo desapareciendo el número cuántico principal. Entonces vamos a guardar algo. Ahora, ¿cómo puedo regresarme a ver cómo se ve este comportamiento asintótico en el espacio de posiciones? Bueno, pues regreso mediante la transformada de Fourier inversa. Y lo que se obtiene es esta expresión de aquí, que es algo latosa. Son estas funciones seno, bueno, senos, cosenos, y las SI. Entonces, se ven algo latosas, pero cuando uno la grafica y la trata de comparar con la distribución clásica, lo que sale es esta figura de acá. Claramente, la distribución cuántica, mediante este procedimiento, ha aplastado sus amplitudes hacia la curva clásica, alrededor de la curva clásica. Ahora, ¿qué pasa en el límite de Bohr? Cuando la n va a infinito, pues resulta que se recupera el límite clásico perfecto, exactamente. Si se recupera el 1 entre L. Todas estas pequeñas oscilaciones azules, que son como un remanente cuántico a nivel macroscópico, desaparecen en el límite n yendo a infinito. Mientras n sea finito, van a existir estas oscilaciones. Y como una manera de comparar, dado que el pozo es bastante noble por sus funciones de onda, uno puede calcular el valor esperado, por ejemplo, de una potencia x, bueno, k, de la posición, y calcular también la misma cantidad usando esta distribución asintótica. Y resulta que se obtiene perfecto el resultado, ¿no? Y era de esperarse, ¿no? Bueno, era de esperarse si sucedía esto. Porque como ya vimos, al querer comparar cosas clásicas con cosas cuánticas, es a través de valores esperados. Y si yo logro conectar a la distribución cuántica con la clásica, estaré garantizando esa conexión de los valores esperados. Esto es una forma nada más de corroborar que va bien la cosa. Pero bueno, el pozo es el sistema más simple que tenemos en mecánica cuántica, incluso es un problema idealizado. Veamos qué sucede con el oscilador armónico. Calcular promedios locales de cuadrados de polinomios de Hermite acompañados de exponenciales no hay otra forma de hacerlo que no sea computacionalmente. Computacionalmente estoy seguro de que se puede. Ahora, siguiendo este procedimiento en donde nos dice que lo que debo comparar son coeficientes de Fourier, tomo la transformada de Fourier de la densidad cuántica. Y bueno, está reportada en varios libros y lo que resulta es esto que está aquí. Es un polinomio de Laguerre con esta exponencial. Y bueno, todavía aún más sorprendente, el comportamiento asintótico de esta expresión que está aquí también se conoce. El comportamiento asintótico se puede ver por ejemplo, en el SEGO de comportamiento asintótico de funciones especiales. Y el primer orden es una vez el cero. Y tiene correcciones que para no ser tampoco tan grotescas las expresiones aquí en la presentación, no las puse, pero las tenemos bien identificadas. El siguiente término va a ser de orden 1 entre n cuadrada, ¿no? Entonces, a ese nuevo término o término adicional se le puede considerar como el primer término no clásico. Y veamos qué sucede. Yo quiero comparar, pero en el espacio de coordenadas, que es donde yo sé observar y medir. Entonces me regreso nuevamente con la transformación de Fourier y resulta que el primer término, la transformación de Fourier de esta vez el cero, da esto de acá. Eso es exactamente el término clásico, la distribución de probabilidad clásica del oscilador armónico.
Y este término de acá, pues va a dar correcciones cuánticas, que nuevamente, al igual que en el caso del pozo, se van a ver como pequeñas oscilaciones alrededor de la curva clásica. ¿Sí? En el caso clásico, la máxima elongación del resorte define la amplitud. En el caso cuántico eso no existe, la densidad de probabilidad está distribuida en todo el espacio. Pero ocurre algo interesante, ¿no? Conforme empezamos a subir el número cuántico, empieza a aparecer este fenómeno de confinamiento en donde la distribución cuántica adquiere estos dos picos como si fueran las máximas elongaciones del resorte y nos define puntos de retorno. ¿Sí? Estos puntos de retorno son esta cosa de aquí y resulta que si comparo la energía clásica con la energía cuántica, los puntos de retorno clásicos tienen esta estructura que coincide justamente con la del oscilador. ¿Sí? Entonces, nuevamente, bueno, y cuando el número cuántico vaya a infinito, los términos o las correcciones cuánticas aquí se van a ir, sus amplitudes se van a ir aplastando más y más, de tal forma que cuando n vaya a infinito, nuevamente en el límite de Bohr, regresamos exactamente al resultado clásico. Bien, el siguiente es el átomo de hidrógeno. Voy a presentar un caso particular que es el más ilustrativo. Son las órbitas circulares. Y digo el más ilustrativo porque como vimos, Ehrenfest no aplica y WKB tampoco aplica porque el electrón permanece en un punto de retorno. Ahora, ¿qué nos dice esta formulación? Bueno, los coeficientes de Fourier asociados a la distribución cuántica son esta cosa de aquí, tomando el comportamiento asintótico para un número cuántico principal para la n grande. Bueno, al ser órbitas circulares, perdón, estamos tomando L igual a n-1, es decir, la máxima proyección de momento angular, y m igual a 0. ¿No? Tiene que ser m igual a 0 porque debe ser uniforme la cosa y estar confinado en plano. Entonces, el comportamiento asintótico de los coeficientes de Fourier tiene esta estructura de acá. Entonces, para comparar con la cosa clásica, yo me tengo que regresar al espacio de posiciones. Entonces, tomo la transformación de Fourier y en este caso se obtiene esta densidad de probabilidad, ¿no? Que es bastante interesante. Es una delta de Dirac con correcciones de tipo delta y delta prima. Entonces, esto no va a tener oscilaciones tal cual lo exhibió el pozo de potencial y el oscilador, pero cuando la n va a infinito, la densidad de probabilidad nos dice que el electrón siempre va a permanecer en el punto de retorno. O sea, está bien la cosa. Y para ver si estas correcciones cuánticas, estas delta prima y delta biprima, que siempre son molestas trabajar con derivadas de la delta, porque ya no se pueden tratar como funciones, ¿no? Sino como distribuciones. Entonces uno trata de evitarlo. Para hacer una comparación, uno puede calcular valores esperados de algunas cantidades usando la distribución cuántica. Eso es lo que está acá. El valor esperado del radio a alguna potencia o del inverso del radio a alguna potencia. Y calcularlo usando esta distribución asintótica. Cuando uno calcula con esta distribución asintótica, lo que obtiene son estos resultados. Y si uno expande estas cosas hasta orden 1 entre n, encuentra que calza perfectamente la cosa, ¿no? Bien, el último ejemplo que habíamos discutido es la caída libre. La caída libre habíamos dicho que aparecen las funciones de Airy, es difícil tratar con ellas, y siguiendo el procedimiento hay que obtener los coeficientes de Fourier asociados. El coeficiente de Fourier asociado es todo esto que está aquí, que incluso no se puede hacer esa integral. Hay libros especializados en funciones de Airy en donde no se puede encontrar esta integral. Entonces lo que hicimos fue pues algo bastante simple, en realidad, y es dar un estimado de la integral solo para el número para cuando la AN, es decir, el cero de la Airy, es muy grande. Cuando es muy grande, uno puede hacer esa aproximación y se obtiene este coeficiente que está aquí, más un término de corrección
que ya depende del número cuántico principal. ¿Sí? Aquí la C y la S son las integrales de Fresnel. Y bueno, nuevamente lo que yo quiero comparar es en el espacio de coordenadas, en posiciones. Lo que hago es regresarme mediante la transformación de Fourier inversa y llego a este resultado de acá. Esto es exactamente la distribución clásica, más correcciones que tienen que ver con el número cuántico principal. Por supuesto, si el número cuántico principal va a infinito, el enésimo cero o el infinito cero de la función de Airy va a ir a infinito. Entonces me regreso exactamente al resultado clásico, como lo había postulado Bohr, de alguna manera. La gráfica de esta distribución de probabilidad, incluyendo su corrección, es esta azulita que está aquí. ¿Sí? Y se ve claramente cómo sigue muy de cerca a la distribución clásica. ¿Sí? Nuevamente, en el caso cuántico, no existe un confinamiento, ¿no? Es decir, no hay una altura definida, porque eso va en contra del principio de incertidumbre. La densidad de probabilidad está distribuida en todo el espacio, pero conforme empiezo a subir la energía, aparece un punto especial cuya altura está determinada por el cero de la Airy. ¿Sí? Esto es la longitud gravitacional. Y para hacer la comparación entre el resultado clásico y el asintótico que tenemos aquí, incluyendo la corrección, uno calcula un valor esperado para hacer la prueba, ¿no? Y encuentra un match perfecto, ¿no? Entonces, funciona de alguna manera como un procedimiento para el límite clásico. No digo que sea la formulación definitiva de un límite clásico. Hay muchos sistemas que no son ligados. ¿Sí? Noten que aquí necesitamos el número cuántico, pero ¿qué pasa con sistemas que no son ligados? No sé, ¿no? Hay mucho más todavía que hay que estudiar. Bien, ahora, después de haber visto el funcionamiento de esta cosa, discutir un poquito las implicaciones físicas que tiene. Cuando tengo una partícula clásica cayendo en el campo gravitacional, yo puedo calcular su ecuación de movimiento, resolverla, y resulta que no aparece la masa, ¿no? Esto es una cuestión que tiene que ver con el principio de equivalencia. Masa inercial es igual a la masa gravitacional, esa es una forma de enunciar el principio de equivalencia. Sin embargo, en el caso cuántico es distinto. En el caso cuántico yo no tengo a un objeto puntual cayendo. Lo más que a lo que yo puedo hacer es tener una densidad de probabilidad altamente concentrada. Sin embargo, el principio de incertidumbre sigue haciendo de las suyas. Es decir, yo puedo localizarla, pero no voy a poder medir su momento con mucha precisión o al revés. Entonces, es natural que ahí como yo no puedo definir cosas puntuales, pues esa densidad de probabilidad va a depender de la masa. No hay de otra. Ahora sí que no lo estamos encontrando. Yo creo que el mismo principio de incertidumbre nos dice que así debe ser. Entonces la pregunta es, ¿no se vale el principio de equivalencia? Pues no lo sabemos. Hay gente que anda buscando formulaciones del principio de equivalencia a nivel cuántico, pero más bien yo no diría que no sea válido, sino que el marco conceptual es distinto. No hay cosas puntuales en mecánica cuántica. Entonces no se puede definir de la misma manera a como se hizo en relatividad. ¿Sí? Lo que sí es interesante es que con este procedimiento uno calcula a la distribución cuántica como la distribución clásica más correcciones. Entonces, esta parte que es la clásica me va a dar el comportamiento newtoniano, ¿sí? El valor esperado me va a dar exactamente el primer término en donde no aparece la masa, más las correcciones cuánticas sí van a traer metida tanto a la h barra, que es una constante fundamental, y a la masa, ¿sí? Entonces, uno puede ser, eso que puse en amarillo, seguro mucha gente me lincharía por haberlo puesto, ¿no? Y es decir, el principio de equivalencia en realidad emerge como un límite de alta energía de la mecánica cuántica, como la aproximación de orden cero, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que están sugiriendo los resultados.
Bien, otro punto importante que pone, que se puede discutir en el marco de estos resultados es la universalidad de la mecánica cuántica, ¿sí? Este es una caricatura muy famosa de Zurek, en donde él pone esta raya para definir el dominio clásico y el dominio cuántico, ¿sí? Él pone por acá leyes clásicas y el orden no interfieren. Aquí dominio clásico, el Sol, planetas. La segunda ley de la termodinámica, la ecuación de Newton. Del lado cuántico tenemos fotones, electrones, átomos, interferencia. Entonces aquí está como el señalamiento hacia dónde va cada uno, pero lo pone como un borde. Y lo que pone aquí como su unidad de medida abajo es el tamaño del sistema en términos del número de átomos. Estoy de acuerdo. Eso es justamente la física estadística. La física estadística es utilizar un sistema de muchos grados de libertad para ir al régimen clásico. Nadie lo duda. Da origen a la segunda ley, flecha del tiempo. Ahí también podemos detenernos a platicar mucho, ¿sí? Pero lo que estamos probando aquí es que esto necesita otra dimensión. Una dimensión que tenga que ver con la energía. Porque nosotros estamos tomando sistemas de una sola partícula, pero de alta energía. Es otra manera de llegar al límite clásico, ¿no? Por un lado, tomar muchos grados de libertad de baja energía, colectivamente te llevan al límite clásico. Y lo que estamos probando nosotros es que un sistema de pocos grados de libertad, pero de alta energía, también te llevan al límite clásico, ¿sí? Entonces, sería interesante complementar la caricatura de Zurek. Bien, para finalizar, no voy a dar conclusiones, sino perspectivas. No doy conclusiones porque esto no se ha terminado. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que no entendemos todavía, pero son susceptibles de discusión y de crítica, ¿no? Por un lado, ¿qué sucede con la superposición de estados? La superposición de estados está enraizada en la mecánica cuántica. Viene desde la linearidad del espacio de Hilbert, si lo queremos ver en términos matemáticos. Pero en mecánica clásica no existe algo como eso, ¿sí? La pregunta que nos hacemos es si existe algún remanente de ese principio de superposición a escalas macroscópicas, ¿sí? Para verlo, uno puede considerar un estado puro, así muy simple, una superposición de eigenestados de energía, construye su matriz densidad, calcula el valor esperado de alguna observable física, como lo hacemos en mecánica cuántica, y bien, lo que resulta es esto, ¿no? La matriz densidad, el bracket de la matriz densidad en la representación de posición va a tener esta estructura, y esto que está aquí es lo que hemos estado estudiando, la densidad de probabilidad. Y esto de acá, que está acá, es justamente los efectos de interferencia, la superposición de estados. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a ver eso en el límite clásico? Bien, no lo sabemos porque no hay un análogo clásico, pero podemos postular que este procedimiento se puede extender también para estos términos de la matriz densidad, ¿sí? ¿Y qué se obtiene? Bueno, aquí está el comportamiento asintótico del coeficiente de Fourier y una grafiquita de cuando los números n y m son mucho mayores que 1, oscila alrededor de 10 a la menos 3, ¿sí? Cuando el pozo tiene una oscilación alrededor de 1, ¿sí? Entonces, claramente lo que podríamos decir es, sí, hay efectos de interferencia a nivel macroscópico, pero no podemos medirlos. Son demasiado pequeños, pero ahí están, ¿sí? Es lo que nos estaría diciendo esta cuestión. Y otra cosa muy interesante también es qué sucede con el entrelazamiento. El entrelazamiento es un fenómeno puramente cuántico también sin contraparte clásica, pero uno sí puede preparar estados entrelazados y encerrarlos en una caja, por ejemplo. ¿Cómo se vería eso a nivel clásico? Pues ni idea, no hay una contraparte clásica. Lo otro es el spin. El spin tampoco tiene una contraparte clásica. De hecho, bueno, aquí puse el aparato de Stern-Gerlach, la ecuación de Pauli, que es la versión Schrödinger incluyendo el spin, y aquí hay pues estados de spin
más o menos, dependiendo de la base que tengamos. Pero el punto es que clásicamente no hay spin. Entonces, ¿a qué nos lleva una densidad de probabilidad que también dependa del spin? ¿Será que el spin se puede considerar como una variable oculta para el mundo macroscópico y debemos promediarla? Ni idea, ¿no? O sea, hay que pensarle, hay que calcularle y a ver, ¿no? Entonces, es todo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Alberto. Para mí una excelente plática, muy clara y pues invita a la discusión y sobre todo a las preguntas, ¿no? Entonces doy paso a nuestros invitados. Si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer, por favor, pueden destapar A mí me directamente el gustaría hacer micrófono. un comentario, si se puede. Claro que sí, José Luis. Se me hace muy, muy interesante el punto de vista que hemos visto, porque yo lo veo muy cercano a todo el despitorre de fractales y sistemas dinámicos. ¿En qué sentido? Aquí se ve que la parte interesante son las densidades de probabilidad. Tengo densidad de probabilidad clásica y tengo densidad de probabilidad cuántica. Ahora bien, si quiero ir al revés y digo, tengo una densidad de probabilidad clásica, esta está a cierto nivel, a cierta escala. Es una escala macroscópica, ciertamente. Pero si yo me acuerdo de que conforme yo haga más pequeña la escala de observación, voy a tener que ver otra cosa. Eso es lo que veo con una estructura fractal. Cuando yo veo escalas más pequeñas, me doy cuenta que no son rectas, sino que tienen otra forma. Y lo que la cuántica me dice es, esa forma no es aleatoria. Esa forma viene dada precisamente por las ecuaciones, por la ecuación de Schrödinger, si se quiere. Y la forma que estamos observando es la forma de esas fluctuaciones, si se quiere ver así, que es la estructura a menor escala, es la que estamos viendo. Y se me hace muy interesante porque aquí me están diciendo qué comparar. Que lo que hay que comparar son densidades de probabilidad, la clásica con la cuántica. Y aquí está la primera receta que nos ha dado, ¿no? Que tomemos esa densidad de probabilidad cuántica y ahora veamos la parte de su transformada de Fourier, y ahí está la información. Y que conforme vaya yo ahora en la parte cuántica, aumentando la escala, voy a llegar a un momento en que voy a caer a la clásica. Esto se me hace formidable, se me hace realmente de lo más interesante, porque me está mostrando cómo la naturaleza no es caótica al final de cuentas, sino tiene nuestras leyes de movimiento son cuánticas en el fondo, y que nos está diciendo, bueno, vivo porque tienes que comenzar a ver qué sucede ahora en casos a la mitad, en que estés, sea interesante, sea muy importante la parte cuántica, pero todavía no estés al nivel más profundo, sino estés una región intermedia de longitudes, si se quiere ver. Esa es, digamos, la idea que yo ahorita agarré y se me hace de lo más bonita. Entonces, no sé qué opinen ustedes, bueno, sobre todo el expositor, como vea, o sea, aquí nunca se habla de fractales ni de cosas parecidas. Sin embargo, yo sí veo que hay una fuerte relación de esto con las cosas fractales. Y bueno, es muy interesante el punto de vista. Yo no conozco mucho de estructuras fractales, ahí a lo mejor falla mi opinión, pero lo que sí puedo comentar un poquito es del régimen caótico. Hay algo profundo también en mecánica estadística, que es el teorema ergódico. El teorema ergódico justamente lo que hace es, bueno, acoplo con el ambiente, y ese acoplamiento, cuando yo integro sobre un tiempo muy largo, mata todos los fenómenos cuánticos, empezando por interferencia. De hecho, si yo integro esta cosa que planteé aquí como la generalización de este trabajo, si uno integra aquí de 0 a t, 1 entre t, ¿no? El promedio que hace uno usualmente temporal, y el t lo manda a infinito, estos fenómenos de interferencia mueren, ¿no? Como lo dice el teorema ergódico. Pero si yo soy capaz de medir
intervalos de tiempo pequeños en un sistema de alta energía, podría haber estos remanentes. Y digamos, es como la conexión más cercana que yo podría opinar, que tiene que ver con caos en este tipo de cosas, ¿no? Sí. Sí, me parece muy padre porque realmente lo de estás haciendo una conexión de sistemas dinámicos. Muy interesante porque ciertamente en sistemas dinámicos caóticos uno le interesan los tiempos grandes. Aquí sería exactamente eso. Ahí es donde se me desaparecen las cosas, ¿sí? Pero a tiempos cortos, que es cuando tengo que ver ahí qué sucede con el comportamiento del sistema, ahí sí no puedo hacer el teorema ergódico. Y tienes toda la razón del mundo. Ciertamente debe de haber una conexión muy profunda entre los dos, muy profunda. ¿Sí? Y esa conexión estamos, creo, todavía muy lejos de entenderla porque está conectado con lo que se llama caos cuánticos, que no entiende uno una fregada qué es lo que está pasando con ahí. Pero estoy completamente de acuerdo contigo en que viene por ahí el asunto, ¿sí? El comportamiento ergódico es a tiempos largos y eso obviamente te alisó todo, ¿eh? Y entonces sí, está padrísimo, me parece excelente. Bueno, Ay, que le perdón, gustó. ya. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Los alumnos pueden escribir si quieren en el chat, si les da un poco de pena. Sí, Ahí hacen la yo, pregunta y Adrián, por nosotros favor. lo leemos. Yo tengo Pues, una Daniel, a pregunta. ver. Ok. Hola, Alberto. Hola, Daniel, Hola, ¿qué tal? Adrián. Adelante, Daniel, por favor. Sí, tengo varias. Bueno, también me gustó mucho, muy interesante y me hace voltear hacia esta parte de correspondencia cuántica. Tengo en realidad como 3 preguntas. La primera de ellas, en esta gráfica que nos mostraste, donde mencionabas que se podría calcular promedios locales, y esos promedios locales deben de coincidir con con la densidad clásica. Estos. Sí, exactamente. Ahí me parece que sería un argumento a favor del argumento de Bohr, ¿no? De conforme aumenta el estado excitado, esos promedios locales se van aproximando más. ¿Es correcto esto? Sí, sí es correcto. Digamos que lo que no nos dice Bohr es cómo calcularlo, ni sobre qué calcularlo, pero sí es justamente eso, ¿no? Entre más suba uno el número cuántico, lo cuántico debe ir a lo clásico. Sí, sí. Exacto. Y por ahí me viene la siguiente pregunta. Bueno, aquí presentaste sistemas simples, ¿no? Hay un sistema igualmente casi, si ligeramente más complicado, que es el pozo doble. En el pozo doble hay puntos peculiares, ¿no? Hay cuestiones como cruces evitados, ¿no? Que no se observan en la mecánica clásica. Clásica, Y ahí sí. te preguntaría o sea, mi pregunta es, ¿cómo esperarías tú ver, esperarías que haya un rompimiento en la correspondencia o? Ni idea. Sí había pensado alguna vez en el potencial de tipo Peschel-Teller, ¿no? Que son de alguna manera un pozo doble, pero no tengo ninguna intuición de qué podría pasar justamente con las cosas no clásicas. Acá en las conclusiones donde puse cosas no clásicas que sería interesante ver, no había pensado justamente en lo que estás mencionando. Entonces, es otra cuestión interesante ahí. Sí, creo que por ahí Sí. a lo mejor podríamos hacer algo en un Con futuro. gusto, con gusto. Yo Y la quería tercera comentar una pregunta. cosa de eso. Pues es que también habría la cuestión de cómo definir la posición sobre la cual se va a normalizar, ¿no? Otra Porque, vez, la digamos, posición. sí, porque aquí todo lo estamos analizando con variables normalizadas, ¿no? Por Sí. ejemplo, a la longitud máxima del resorte, a la altura máxima desde donde se suelta. Entonces, ¿cuál sería la longitud en ese caso del pozo doble? Es interesante también pensar. Ya, bien, la normalización clásica te la dictan los puntos de retorno Sí, y en cuántica, a menos que tengas una pared infinita, la normalización va en todo el espacio, ¿no? Sí, Porque ahí función es de donde onda. está distribuida toda tu función de onda.
Pero si tienes una pared infinita, como en el caso de la caída libre o el pozo de potencial, a eso sí ya te dicta cosas donde tienes que normalizar. Pero de alguna manera esa es parte de lo interesante también. No impones la normalización clásica a lo cuántico, sino emerge, ¿sí? Emerge en los puntos de retorno. Bueno, ¿y sería entonces 2 veces el ancho o sería una vez el ancho? El número en el cual hay que dividir la posición, ¿no? Para calcular el valor esperado. Tú te refieres por el movimiento periódico. Sí, Sí, debe ser 1, ¿no? Porque tú defines en un intervalo ahí específico. ok, Sí. vale. Ok. Creo que la doctora Lidia quería intervenir. Por favor, Lidia. Sí. Gracias. Sí, qué bonita plática, ¿eh? Te felicito, muy interesante. Se me hace muy Gracias. original, nunca había oído eso de que lo que tenemos que comparar realmente son las distribuciones, no esos límites de N o de H. Pero me hace pensar, se me hizo muy interesante esta parte de que no veamos nada más el N yendo infinito y la parte estadística. ¿Qué tal que vemos la otra parte que es de pocas, de un, digamos, un N pequeño, más bien de pocas partículas, pero altas energías, ¿no? Sí. Lo que pasa es que justo ahí es donde ha habido mucha investigación en la parte clásica, porque justo ahí es donde viene Gauss, pero no viene la teoría ergódica, porque el tener pocas partículas, sí, probablemente tengas sistemas en donde haya, se te desparrame por toda la superficie de energía la trayectoria clásica, pero muy frecuentemente resulta que tenemos todavía ahí unas molonas islas de estabilidad que no te dejan hacer los promedios, sobre todo el espacio-fase, o sobre toda la superficie de energía. Y entonces yo creo que justamente esto te relaciona con esa parte de que los promedios ya no van a ser nada más tal cual, sino que debes de ver son como que las trayectorias caóticas, aquellas que te dan el mar de puntos en todas. Y también depende fuertemente de, digamos, cuántos grados de libertad tienes, o vamos a decirlo de una forma un poquito burda, cuántas partículas tienes. Porque cuando tienes a partir de 3 grados de libertad te aparece aquello que le llaman difusión de Arnold, y entonces uno diría, no, pues ya la hice, se me van a hacer todos los promedios muy, muy padres, como me dice la teoría ergódica, y no, resulta que los toros invariantes cerca de las soluciones integrables no te dejan el desparramamiento, y entonces se me hace muy interesante que como que estás ahí entre las dos, entre los dos reinos, un poco te jala uno, un poco te jala el otro, y se me hace una aproximación muy interesante. Muchas gracias, te No, felicito. muchas gracias. Gracias por el comentario igual. Y otra cosa que iba, perdón, se me pasó una preguntita. Ahí en ese integral donde tienes desde el épsilon, más épsilon y menos épsilon, creo que es para el, de aquí. No se relaciona este épsilon con la n. Sí. Sí se relaciona, ¿verdad? Depende de la n y no hace que tengas un límite de manera que no te puedas ir más abajo de la h de Planck, o no tiene que ver. Sí. Este resultado es justamente el primer término que no depende de la EN, de esa longitud que yo use para promediar, pero sí hay una corrección. Entonces, la primera corrección que va a haber aquí es justamente EN, del orden de EN, pero eso viene acompañado de H cuadrada.
Entonces, la tirada fue que la corrección de este sea del orden de H, para que le ganara al que viene de esta longitud que tampoco sé cómo definir. En principio uno dice es una longitud pequeña para hacer el promedio local. Entre más grande sea el número cuántico, más pequeña debe ser la longitud, pero no hay ninguna regla que me diga cómo debo tomarla. No sé, a lo mejor comparar con la longitud de onda de Broglie, por ejemplo, pero eso nada más es arbitrario, no hay ninguna regla tampoco para elegirlo. Sí. Pero ¿no te lo restringe el principio de incertidumbre? Que no te puedas ir más abajo del H barra. Probablemente sí, no lo había pensado, pero tendría que decir uno algo sobre la P para que la epsilon sea como una restricción. Y tampoco pero sabemos si estás decir a valores altos de energía, ¿no significaría que entonces la P es elevada o no necesariamente? Yo creo que sí lo implica, y de hecho el epsilon n sería como H sobre P, que sería todavía más pequeño, ¿no? Más pequeño que H. No, pero ya entre los dos, creo que te deben de cumplir el principio de incertidumbre, no sé. Sí, sí. Bueno. Gracias. Sí, sí, sí. Okay. Sí, Alberto, bueno, pues coincido con los colegas que es una plática muy, muy interesante. Y el paso, creo yo, aquí bastante original fue aquí donde muestras que es difícil de calcular. Yo creo que mucha gente dijo, no, ya, no lo hacemos. Y no hicieron esto del análisis de Fourier. Creo que es un paso, bueno, la contribución muy importante al irte al análisis de Fourier y tener trayectorias periódicas. Entonces, mi pregunta va relacionada con esta, es como una expansión. Tú comentas que hay términos que van como uno entre n, y quisiera saber si en estos ejemplos existe como una nueva variable que sería una función tanto de n como de H barra, que te aparece de manera combinada, o sea, como que no de manera independiente N y H barra, sino que los resultados que tienes son como una expansión del ORAN en esta variable, déjame llamar N por la función de H barra. Sí, aquí hay un ejemplo, mira. Sí, es que ese es otro de los puntos importantes también. La emergencia de estos puntos de retorno está asociado con subir el número cuántico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, digamos, los puntos de retorno cuántico, en este caso que es el oscilador, vienen dados por esta cosa, pero uno si manda la n infinito, claramente esto va a infinito, ¿no? Entonces, no es nada más la n infinito, hay que tener en cuenta que si aparece n por h, eso hay que tenerle cuidado. Sí, sí. Hay que tenerle cuidado, sí. Porque, digamos, en este ejemplo, a lo mejor la variable es NH barra, esta es tu variable, y haces como una expansión, no de Taylor, sino de Laurent, porque tiene la parte clásica y las otras correcciones van como uno en esta variable. Sí. Sí. Está bastante interesante. Y pues la última, pues Feynman nos dio la integral de trayectoria, tú has trabajado en ella y hay trayectorias y todo bien, pero están relacionadas con la cuántica. ¿Qué pasa ahí? Claro, bueno, son trayectorias ficticias de alguna manera para definir también tu densidad de probabilidad. Entonces no están asociadas a verdaderas trayectorias clásicas también. Pero sí, estoy de acuerdo, ¿no? Es un buen punto de vista también. Bueno, yo no solamente quería agregar que, bueno, te agradezco mucho por la charla, ha sido muy interesante. Me ganaron la pregunta al principio sobre precisamente caos cuántico, porque creo que puede dar mucha luz en este sentido. Entiendo que ahora lo que se hace es tener una versión clásica del sistema, tratar de explorar en este contexto y tratar de tener algunas conclusiones para exportarlas, ¿no? al sistema cuántico. Y yo creo que este enfoque es súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco mucho. No, qué bueno, sí. Digo, también sí podría ser interesante. Uno tiene sistemas caóticos solubles, ¿no? Dentro de la mecánica clásica y correspondiente cuántica, como el billar cuadrado, por ejemplo. Entonces, ahí probablemente uno puede definir probabilidades, bueno, no probablemente, uno puede definir probabilidades de los dos lados, ¿no? Y uno no espera
que la densidad de probabilidad, yo creo, siga las trayectorias clásicas, sino más bien que en el límite ergódico deban coincidir. Pero entonces sí es algo interesante que no he mirado, pero seguro se puede hacer algo, ¿no? No sé qué vaya a salir. No, súper interesante. Muchas gracias. No, hay que, al contrario. Gracias. Alberto, una pregunta. Sí. Eh, yo recuerdo cuando estaba en pregrado, leí un artículo me- que seguramente utilizó de inspiración, ¿sí? Pero Ujú. le perdí un poco la pista a esos autores. Hasta donde yo entiendo, lo que se había hecho era, o sea, no se había planteado esta idea de tomar los promedios locales de la densidad cuántica, ¿no? Ese es el aporte nuevo, ¿sí? Ajá. Es, Y, o sea, yo me acuerdo que es un artículo como del 2012, que incluso reconozco aquí unas gráficas que se pusieron, que vienen ujú, del artículo, pero claro. después de eso ellos no volvieron a comentar nada sobre eso. O sea, Claro, sí. El hecho de que estas distribuciones sigan a las clásicas, eso lo puedes encontrar en textos del 60, del 50. En el libro de mecánica cuántica de Shankar, por ejemplo, puedes encontrar gráficos como estos, ¿no? Se conocen hace, ¿qué? 70 años, 60, 70 años, ¿sí? Más bien la novedad está en que no se sabía cómo hacer o cuál es el procedimiento que estaba detrás para llegar de uno a la otra. Sí, pero en realidad estos gráficos realmente son antiguos. Sí, sí, sí respondí a tu pregunta. sí, qué interesante. Pensé que era un poquito más nuevo, pero sí. No, 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 el problema es realmente viejo, ¿no? Desde que inició la mecánica cuántica, el problema de calcular el límite clásico apareció y Claro. fueron apareciendo propuestas y todas ellas con algún defecto. Por supuesto, esto tiene defectos, ¿no? Funciona para sistemas ligados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay N sistemas en mecánica cuántica que seguro no se van a poder describir de esta manera o calcular el límite clásico con este procedimiento. ¿Sí? Entonces es un granito nada más esto. Ok, muy interesante, sí. Un comentario. Alberto, ¿sería posible que conocer con más detalle tu trabajo? O sea, si nos pudieras dar referencias, Claro, donde se esté los uno mando. ya para niños, que pueda entender uno, así como yo que no entiende muchas cosas. Si nos pudieras hacer llegar Claro, referencias de tus trabajos, de lo que tú, ya, porque tú ya tienes ya una visión panorámica del problema y eso es sumamente importante. Entonces, no sé si te fuera posible enviarnos referencias, claro, digamos, a través de Adrián y sí, ya, sí, si te es posible, yo sí, te lo por agradecería supuesto. muchísimo. Por supuesto, nada más que debo advertir que cuando empezamos a hacer este trabajo, teníamos una versión primitiva de todo lo que estoy presentando, entonces no entendíamos muchas cosas y justo ahora estamos preparando algo un poco más extenso con la mayoría de los resultados que les acabo de presentar. Ay, padre. Entonces, tal cual estas partes no van a estar metidas en esos trabajos, pero con gusto se los hago llegar. Y también cuando tengas esta visión panorámica, parezca realmente muy interesante y creo que es muy importante tomar tu punto de vista que tú estás teniendo para ver la posible conexión, que es muy interesante como se está viendo esto. Entonces yo sí te agradecería si nos Claro, haces llegar lo que ya tienes y nos ponemos en la lista de tu próximo artículo donde vas a hacer una revisión de esto. ok. Sí, muchas gracias. Yo se los envío con seguridad. Muchas gracias. A través de Adrián, él nos lo hace Claro. llegar para que no haya Sí, muy problema. bien. Muchas gracias. Muy No, ¿de bonita qué? plática. Perfecto. No, qué bueno que gusta. No, pues muy bien, nuevamente agradecer a Alberto por esta plática, creo que nos quedaron más preguntas, pero nos queda poco tiempo.
Y afortunadamente él nos va a mandar pues estos trabajos y seguramente lo vamos a seguir comentando con los colegas y recurrir quizás a preguntarle otra vez a Alberto algunas Con cuestiones, gusto. porque sin duda un tema pareciera tan sencillo, básico, dice 70 años, 60, ya se saben las gráficas, Sí, pero no y hay preguntas sin respuesta bastante interesantes que ojalá sé que estudiantes están trabajando contigo, ¿no? Me parece que sí, tengo un estudiante trabajando en son estas temas que los cuestiones. estudiantes pueden, pues, seguramente empezar a trabajar, porque aparentemente son sencillos, pero esconden una parte conceptual pues, muy compleja y de mucho interés, ¿no? O sea, para Sí. la física actual creo que sería genial, pues, este tipo de estudios. Entonces, te agradezco otra vez tu participación. Ya próximamente te mandamos una constancia del evento y pues desearte mucho éxito y No, pues, al contrario. también agradecer a los invitados todo que se tomaron el tiempo de venir a hacer sus preguntas y no me resta más que decir gracias, Alberto, y nos vemos en 15 días a los demás asistentes. No, bueno, pues al contrario, muchas gracias por la invitación y qué bueno que les llamó la atención y me da mucho más gusto saber que les dejó más preguntas que respuestas, porque eso es justamente lo que es. Muy bien, pues gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Gracias a magnífica todos. plática.